Juan Andrés. Todo esto por culpa del dinero. Sepa usted, un instrumento completamente arbitrario con que nos controlan, con que obviamente hacen destruir matrimonios, por sin ir más lejos. Pues bien, sepa usted que el dinero es simplemente un trozo de papel que no tiene ningún valor, sino simplemente asignado por aquellos que les conviene, porque el dinero no alcanza para todo, solo para algunos pocos que se aprovechan de las verdaderas cosas que sí importan y que nos arrebatan cuando nosotros no podemos pagar las deudas. ¿Cómo se crea el dinero? Mucha atención, todo lo que vamos a mostrar hoy día respecto a este tema no lo va a poder creer. Antiguamente, el dinero era algo físico. Se utilizaba como forma de intercambio. Cualquier cosa podía ser dinero. Una pluma, sal, conchas marinas, semillas de cacao, arroz, ámbar, especias, cobre o también los metales preciosos. Con el tiempo aparecieron las primeras monedas y luego billetes cuyo valor se referenciaba con el oro o con la plata. Como el oro era muy engorroso de transportar, se empezó a guardar en bancos y estos emitieron pagarés que valían lo mismo que el valor depositado en oro. Pronto los banqueros se dieron cuenta de una cosa. Si un banco emite mucho más pagarés que el oro que tiene depositado, nadie se dará cuenta y le hará mucho más rico. De hecho, si es que hoy día quisiéramos, por ejemplo, designar que los bancos son asesinos, el puñal con el cual nos desangra tiene que ver, por ejemplo, con los créditos de consumo. Mucha atención, mira. Solamente el 5% del dinero del mundo existe en forma tangible como billetes y monedas. El resto del dinero son solo unos y ceros en un ordenador. En la práctica, el dinero lo crean los bancos privados cada vez que alguien solicita un préstamo. Es el prestatario el que aporta algo real, como por ejemplo su casa. Cuando un banco no puede pagar, se le rescata con el dinero de los ciudadanos. Cuando un ciudadano no puede pagar, se le echa a la calle con un desahucio legal y el banco se queda con la casa. Cuando los bancos no tienen dinero porque han agotado al límite su efecto multiplicador o bien porque su nivel de impago es muy superior, acuden a financiarse al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es quien realmente hace la verdadera magia. Puede crear dinero de la nada y ponerlo a muy bajo interés y dárselo a los bancos. Engañándonos con una dependencia sobre estos pedazos de papeles que nunca jamás necesitamos. Así es como ellos, por supuesto, nos roban en su colusión con los políticos. Mira. Los políticos gastan el dinero público en proyectos, endeudándose, pidiendo dinero a bancos que crean el dinero de la nada, pero que cobran intereses haciéndoles un favor. Este dinero, generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos, va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Una obra que cuesta 120 millones ahora cuesta 160 millones por arte de magia. Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente. Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley. Para que el sistema funcione y queden impunes, hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces. Así es la relación entre los paraísos fiscales y, por supuesto, los políticos, en lo cual los chilenos no se salvan. Mira. Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales, lejos de cualquier control. Para devolver el favor que los bancos hacen a los políticos, estos legislan haciendo que la banca siempre gane y organizando más tarde sustanciosos rescates con el beneplácito de las instituciones internacionales que están metidas en el ajo. Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible, que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco. Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender. Mientras más enredado, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí es cuando aparece este monstruo que en ciertas caricaturas ha sido redibujado como un lobo feroz, que es el FMI, vale decir, el Fondo Monetario Internacional. Mucha atención, nombre, Fondo Monetario Internacional, fue creado en julio del año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Representante de 44 gobiernos acordaron, sin preguntarle a nadie, por supuesto, establecer un marco de cooperación
cooperación económica, cooperación, las pelotas, destinado a evitar círculos viciosos que contribuyan a una depresión económica. Sin embargo, esas depresiones siguen existiendo y, por supuesto, no tenemos por qué dudar que incluso son fabricadas, motivadas y se eligen los países, pero con pinzas, para que caigan sus vecinos y así finalmente la dependencia, una vez más, del préstamo de plata vuelva a entrar al círculo vicioso. Los países se transforman en sucursales del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Del Fondo Monetario Internacional, claro, porque lo que el Fondo Monetario Internacional dice o evalúa respecto a las economías es ley. Exacto. O sea, si es que tú de alguna manera no haces la política monetaria, no la correcta, ni la ideal para el ciudadano o para la economía de cada país, sino que no vas en la línea de lo que el Fondo Monetario Internacional te dicta, estás jodido, no tienes cómo. Por supuesto. Porque te pone un timbre y eso significa que, por ejemplo, si tú vas a por dinero, bueno, el banco tanto te va a decir tapa, tapita, tapón, porque el FMI no te está dando el tic necesario. ¿Sabes cómo yo resumo eso? Que te obligan a hacer un pacto con el diablo porque te avisan que tú ya estás viviendo en el infierno. ¿Cómo nos afecta el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a nosotros, las personas comunes y silvestres? De la siguiente manera. El Fondo Monetario Internacional rescata al país priorizando el pago de la deuda e incluso cambiando la Constitución. Pero para aprobar el nuevo préstamo, que también se crea de la nada, se exige al país que aplique unas medidas que garanticen el pago de la deuda. Las medidas van destinadas a esclavizar a la clase media mediante la bajada de salarios y el cese de los derechos adquiridos. Se privatizan los activos del gobierno y estos pasan a manos privadas, a precio de chollo. Porque aunque parezca broma, en las crisis, los que ganan siguen ganando igual. Es a uno el que dice, no, bájeme el sueldo nomás para contar de que no me echen. O a otros derechamente los despiden. El Fondo Monetario Internacional lo que hace, ojo, también hay una trampa, sobre todo los medios de comunicación. Usted, sobre todo, que seguramente accede a los medios económicos, en fin. Cuando habla del rescate, lo que hace el Fondo Monetario Internacional finalmente no es que rescate la economía de ese país. Lo que hace es rescatar a los grandes grupos económicos de ese país. ¿Por qué? Que lo siente como salvadores de la nación. Por una sencilla razón. Dan trabajo. Porque le dice, ok, yo te presto, estoy inventando, $1.000 millones, pero esos $1.000 millones a cambio de un pago de tal manera, con tal interés. ¿Y cómo lo hace el Estado? Recibe esa plata, firma el acuerdo y ¿cómo paga? Bueno, muy simple, subiendo impuestos. Lo pagamos nosotros, güey. Por ejemplo, nosotros lo pagamos. Y de alguna manera apretando el cinturón o apretando el cogote, más bien en buen chileno, ¿a quiénes son los que dan trabajo y los que dan tributo? Pero Felipe, siempre va a ser así y siempre ha sido así. Así que ojo con el tema del rescate. A quien rescata no es a la persona, rescata a los grupos económicos. Pero hay escapatoria, irse a ir a un cerro, dejar de pagar contribuciones. Mira, se podría de una manera radical. Aunque parezca aunque parezca broma, irse a ir a un cerro, fíjate que varios lo han hecho y tienen muchas cosas buenas que contarnos. Pero nosotros, al menos, como decía Felipe, lo que tenemos que hacer es ir decreciendo lo abusivo que son las leyes que permiten estas cosas. Porque, por ejemplo, recién estábamos hablando de los paraísos fiscales. Ya, y ponte tú que alguien en la casa está diciendo, ya, se robaron no sé cuántos millones de pesos y bueno, ya están por último, igual hay gente inteligente que se la ganó y la tiene guardada en otra parte. Usted no se imagina cómo los paraísos fiscales obviamente nos traen una serie de problemas y que muchas personas quedan en desempleo. Porque esa plata que era para el país finalmente queda desaparecida en una cuenta en otro país y que le corresponde a una sola persona. Cuando eso pudo haber creado empleo, haber pagado tantas deudas o haber rescatado, por ejemplo, educación, medicina, estudiantes, etcétera, etcétera, simplemente está ahí descansando para enriquecer a unos pocos. ¿Cómo nos afecta entonces los paraísos fiscales a nosotros? Simplemente los países pobres pierden más de 160.000 millones de dólares al año por no recaudar impuestos de las multinacionales que operan en su nación y que van a parar a cuentas personales. En el año 2009 el flujo capital en paraísos fiscales fue de 903.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Pues si usted quiere saberlo, esos paraísos: Barbados, Brunei, Dominica, Dubái, Islas Fiji, Islas Caimán, ¿le suena? Islas Salomón, Malta, Mauricio, Polinesia Francesa, largo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente quería plantear con este tema: el dinero es un instrumento completamente ilegítimo, innecesario, virtual, que está construido para favorecer a los pocos que usted ya conoce y para quitarnos las cosas reales que apenas nosotros nos costó tanto poseer. Dese por enterado, que se sepa, señor. Maestro. Ay, qué bueno.